ahora sí. Ok. La idea de grabar la clase es que usted pueda tener acceso a la clase posteriormente y si quiere repetirla, reverla, o sencillamente quiere recordar algún punto específico, pues tenga acceso a ella. ¿De acuerdo? Ya, Entonces, bueno, comencemos. Bien, ya va, dame un segundo, que me equivoqué aquí. Bien, señora Mónica, fíjese. Vamos a ver, vamos a trabajar con Excel. Ahora bien, ya, vamos a empezar primero a conocer un poquito el aplicativo y qué significa todo esto de Excel, qué significa Word, todo esto. Bien, Microsoft Office, creo que eso fue por allá por los años 87 aproximadamente, desarrolló una serie de aplicativos, en este caso, que a la postre se fueron fueron al final lo que hoy llamamos Word, lo que hoy llamamos PowerPoint y lo que hoy llamamos Excel, ¿ok? Fueron, digamos, ya. la bandera, los tres primeros programas que sacó esta gente de Office. A partir de ahí empezaron a sacar un poco más. Eh, Creo que por allá por el año 92 lo sacaron a la venta, empezaron a trabajar con estos aplicativos y en ese momento Excel fue el primer aplicativo utilizado para lo que es la tabulación de datos. Más adelante yo le voy a explicar qué significa tabular datos, qué significa tener una tabla, etcétera. Y a partir de allí el usuario común empezó a utilizar, en este caso, este tipo de aplicativo. Fue muy cotizado desde un principio porque, bueno, era el único aplicativo de este tipo era la única herramienta existente para este tipo de uso, como es la tabulación de datos. A lo largo del tiempo, precisamente por el hecho de que los usuarios empezaban eh, a dar el feedback de lo que era lo que tenían con este programa, empiezan a desarrollar algunos complementos, empiezan a salir las funciones, la fórmula, empiezan a salir algunas opciones específicas dentro de Excel, hasta que llega más o menos 2008, donde Excel decide renovarse. Excel no, todos los aplicativos de Office deciden renovarse y hacen una serie de renovaciones muy profundas y muy agresivas. Y eso trajo problemas porque a la gente le tocó reaprender el Excel. Y el Word y el PowerPoint. De hecho, fue un cambio muy abrupto de un tipo de Office que se venía trabajando hasta ese momento. A partir de allí, Office tomó nota de esto, vio que hubo mucho malestar con el usuario y a partir de allí empezaron a estandarizar todos todos los productos, en este caso de Office. Por eso si usted abre un Word o un PowerPoint o un Excel, la pantalla se parece mucho. Básicamente los botones están ubicados siempre en el mismo lugar, cambian un Ujú. poco según el tipo de aplicativo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que a lo mejor usted va a intentar abrir, no sé qué versión de Excel tiene usted, pero va a intentar abrir un Excel, por decir algo, versión 2010, y abre una versión 365, que es la última, que es esta que está viendo, y se va a dar cuenta que no hay mayor diferencia, se parecen Ujú. mucho, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que no importa básicamente que Excel esté manejando usted, porque al fin y al cabo nos va a servir toda la información eh, por este tema de la estandarización de la gente de Office. Ya. Vamos a iniciar a ver ya materia, viendo un poco las partes que tiene Excel, en este caso, que es lo que vamos a ver. Ujú. Excel está dividido en varias secciones, ¿ok? Esta es una pantalla completa de lo que es Excel. Tenemos una barra verde en mi caso, que la tengo en la parte superior. Esta barra verde se llama barra de título.
Se le llama barra de título porque es la barra donde vamos a conseguir el nombre del libro con el cual estamos trabajando. ¿Ok? Es Ya, importante, eh, así como los documentos de PowerPoint se llaman documentos y los documentos perdón, los documentos de Word se llaman documentos y los documentos de PowerPoint se llaman presentaciones. Los documentos de Excel también tienen un nombre específico que es libro. ¿Ok? Se llama libro de trabajo. ¿Ok? Eh, ¿Por qué le digo ujú, esto? Bueno, porque por ejemplo, si usted abre un Excel desde cero, es decir, busca en la raíz de su computador, busca los archivos y abre Excel desde cero para un archivo nuevo, se va a llamar libro uno. ¿Ok? Porque Excel por defecto siempre va a llamar libro a todo documento que venga, que sea nuevo, que esté desarrollándose como nuevo. Y le va a dar una numeración, un consecutivo. Si es el primer libro uno que usted desarrolla o que abre, pues se va a llamar libro uno. Si es el segundo, libro 2 y así sucesivamente hasta que agote todas las posibilidades de nombre. ¿De acuerdo? ¿Me escucha? sí, sí Ok, le escucho. perfecto. Bien, al lado de nuestra barra de título, perdón, hay una barra que tiene tres botones, que es esta que está acá. Ujú, Esta barra se le llama barra personalizable. Es una barra donde, como puede ver, tiene solamente tres botones, pero se le llama personalizable porque yo puedo agregar botones allí según la necesidad que yo tenga como usuario. Los tres botones que por defecto tiene son el de guardar, deshacer y rehacer. Deshacer es básicamente un botón que me permite a mí volver a los pasos previos. Por ejemplo, yo puedo escribir acá Fernando y si utilizo el botón deshacer, él va a volver al paso previo antes de que yo escribiera Fernando. ¿Ok? ujú. Y rehacer me permite pues rehacer el paso que había eliminado previamente con el O botón sea, deshacer. ¿Ok? Ahora bien, se le llama barra personalizable porque acá, como puede ver, tiene una flechita hacia abajo que si yo la despliego o la tildo con mi mouse, me va a permitir ver una serie de botones que por defecto yo pudiese agregar, como por ejemplo nuevo, abrir, enviar por correo, impresión rápida, vista previa, ortografía, etcétera. O incluso si necesito algún botón específico, me puedo venir acá donde dice más comandos y desde acá puedes ver todos los botones de acceso rápido que tiene Excel configurados y sencillamente pudiese seleccionar uno, como por ejemplo este que dice superíndice, le digo acá agregar, ya queda aquí agregado, solamente le digo aquí aceptar y sale ahora, a partir de este momento, mi botón de superíndice en mi barra eh, de la lista personalizado. personalizable. Ujú. ¿Qué pasa? A mí, particularmente a mí como usuario, no me gusta colocar botones acá. ¿Por qué? Porque bueno, Ya, vamos a ver que en la cinta de opciones, que es esta que tenemos aquí abajo, que ahora más adelante se la voy a presentar como debe ser, está el 99% de los botones que vamos a estar utilizando. Los únicos botones que usted no va a conseguir aquí son precisamente estos tres botones, el de guardar, deshacer y rehacer. Si yo coloco acá el de superíndice, yo lo que estoy haciendo es duplicando un botón que tengo por acá, lo estoy duplicando acá. ¿Ok? ujú, ¿Qué pasa? Hay usuarios, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho también de que a mí se me pierden botones. Por ejemplo, hay un botón que se llama inmovilizar, que más adelante veremos, que a mí se me pierde mucho. Yo pudiese tener la tentación de colocar ese botón acá y tenerlo ahí a la vista y para que no se me pierda más. Eso se puede hacer. Eso va a depender de cada usuario, por eso se llama barra personalizable, porque yo la puedo personalizar a mi gusto, a mi necesidad como usuario. ¿Ok? A mí no me gusta porque al fin y al ujú. cabo colocar aquí Ya, botones significa que podemos afectar el rendimiento del computador también. Entonces, bueno, ya agregamos un botón, vamos a ver cómo lo quitamos, que es importante también. Sencillamente desplegamos acá, nuevamente nos venimos a más comandos y ahora
vamos a hacer exactamente el paso inverso a lo que hicimos antes. Antes seleccionábamos un botón y le dábamos a agregar. Ahora lo que vamos a hacer es pararnos acá, seleccionando el botón que habíamos agregado y le vamos a decir quitar. ¿Ok? Y ahora, pues ya lo quité. Ya sencillamente puedo darle a aceptar y ya aquí no aparece más ese botón que habíamos agregado. ¿Ok? Ya. Debajo de mi barra personalizable, que ojo, esto que dice aquí de autoguardado es un botón nuevo que ha agregado la gente de Office en la versión 365, que básicamente lo que nos permite es que nuestro archivo se vaya autoguardando poco a poco. Perdón, durante el tiempo que yo voy aplicando o que voy utilizando el archivo. Por ejemplo, pasan 10 minutos, él va a buscar guardar. Pasan 10 minutos más, voy a volver a guardar y así sucesivamente, de manera de que si, por ejemplo, se me acaba la batería en la laptop o tenemos alguna fluctuación eléctrica o pasa cualquier cosa, que el computador se apaga, no se le pierden los datos. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí abajo tiene lo que llamamos la cinta de opciones. Como le decía antes, la cinta de opciones tiene el 99% de de los botones de acceso rápido que vamos a estar utilizando. La cinta de opciones está dividida por viñetas. Ok, esto es como ver una carpeta que tiene una serie de separadores, donde tenemos el primer separador, que es el de inicio, donde tenemos todos los botones de inicio que vamos a utilizarlos para, sobre todo, la parte de dar formato eh, a una determinada tabulación de datos, para ordenar, filtrar, buscar, insertar y eliminar. Básicamente eso es lo que vamos a hacer con la parte de inicio. Tenemos la sección de insertar, que nos permite trabajar con lo que son tablas dinámicas, tablas, gráficos, mini gráficos, hipervínculos, comentarios, como tal. Tenemos una sección que en el Office 365 se llama disposición de hoja, o disposición de página, mejor dicho, y que en las versiones anteriores a este se llamaba configuración de página. Es exactamente lo mismo, solo le cambiaron el nombre a disposición de página. Tiene exactamente los mismos botones. ¿Ok? En esta viñeta vamos a ver todas Ya. las opciones que yo tengo para configurar una página. Que si los márgenes, la orientación de cómo lo queremos impreso, el tamaño del tipo de papel que vamos a utilizar, los saltos de página, etcétera. ¿Ok? Ya. Tenemos una viñeta que es de fórmulas, donde vamos a ver todo lo que llamamos la biblioteca de funciones, que son todas las funciones que están precargadas en Excel, que son aproximadamente 900 y pico, que vamos a tener aquí disponible. Tenemos la sección de datos. Ya. La sección de datos nos permite extraer o importar datos desde otras fuentes, como por ejemplo otro tipo de archivos como archivos SQL, de texto, entre otros. ¿Ok? Tenemos una sección de revisión que nos permite que si colocar sistemas ortográficos o revisiones ortográficas, estadísticas del libro, etcétera. Tenemos las opciones de vista, que son las que nos permiten cambiarnos de vista en el libro. Y tenemos por último una sección de ayuda. ¿Ok? También hay una viñeta que se llama Ya. archivo, que está al principio, que más que una Mm. viñeta es un desplegable horizontal en el cual yo también puedo hacer diversas cosas, como por ejemplo crear un libro en blanco nuevo, puedo abrir otro documento, puedo ver la información del libro que estamos utilizando, ¿ok? Puedo guardar como, imprimir, compartir, etcétera. Poco a poco vamos a ir viendo cada una de esas opciones de manera que las vayamos conociendo. Ya. Debajo de nuestra cinta de opciones tenemos dos cuadros, ¿ok? El cuadro de la izquierda se le llama cuadro de nombre. Realmente eh, ha tenido muchos nombres durante el tiempo y todos son perfectamente válidos. Se le llama cuadro de nombre, cuadro de posicionamiento, cuadro de desplazamiento, entre otros. Eh, ¿Por qué se le llama cuadro de nombre? Vamos a ver esto. Se le llama cuadro de nombre porque, como puede ver, Excel es una cuadrícula, como la que tenemos acá, que está Mm. conformada
por columnas que están en este caso en la sección vertical, horizontal, que son estas, Ujú. que están numeradas por letras A, B, C, D, E, F, G en adelante. Y tenemos una serie de filas que están numeradas con números y están en la sección vertical. La unión de una columna con una fila tiene el nombre de esa unión. Por ejemplo, esta celda que he seleccionado se llama B4 porque está en tiene un componente en B y otro componente en la fila 4. Si me paro Ujú. por acá, esta celda se llama I porque tiene un componente en la columna I y en la fila 14. ¿Ok? Sí. Cada celda va a tener su nombre y el cuadro de nombre, como puede ver acá, me va a ir identificando cómo se llama. Por ejemplo, me voy a parar acá y él me va a decir, mira, esta celda se llama D15. Me paro acá y me dice se De llama 15. A10. Me paro acá y me dice se llama G8. ¿Ok? Ella me va a ir diciendo exactamente cómo se llama cada una de ellas. Por eso se le llama cuadro de nombre. También se le llama cuadro de posicionamiento porque me permite desplazarme dentro de la hoja. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo acá una tabla de datos, pero es una tabla de datos muy larga, muy grande. Y yo tengo que ir hasta el último registro. Y resulta el último registro es en la fila 14.000, por ejemplo. No pasa nada, yo lo que tengo que Ujú. pararme acá, le escribo, por ejemplo, quiero ir a la celda Z 14.320. Solamente lo Mm. tengo que escribir acá, le doy Enter y él me va a llevar inmediatamente a esta celda que se llama Z 14.320. Lo puedo ver acá en el cuadro de nombre o cuadro de desplazamiento. ¿De acuerdo? Ujú. Ya. También me permite, así como me permite ir, me permite regresar. Puedo decirle acá ahora A1 y me va a llevar a la celda A1, que es la combinación de la Ujú. columna A con la fila 1. Bien. ¿Ok? Otra función que tiene el cuadro de nombre es el renombrado de las celdas. Por ejemplo, esta celda sabemos que se llama C12, porque tiene componente en C y tiene una componente en la fila 12. Pero supongamos que yo no quiero que se llame C12. Supongamos que yo quiero que se llame Mónica, por ejemplo. Pues no pasa nada, me paro acá hasta que se seleccione esto y le digo Mónica. ¿Ok? Le doy Enter y fíjese que ya el nombre cambió. Ya no se llama C12, ahora se llama Mónica. No importa cuántas veces la seleccione, ya para Excel la celda C12 de esta hoja no existe, sino que se llama Mónica. De hecho, fíjese que acá el cuadro de nombre tiene una flechita a mano derecha que me permite ver todas las celdas que yo he renombrado en el tiempo. En este caso, le puedo decir, puedo seleccionar Mónica y él me va a llevar a la celda que se llama Mónica. Ujú. ¿Preguntas hasta acá? No, no, ninguna. Ok. Esta es, por ejemplo, si yo quiero sacarle el nombre, ¿me devuelvo nomás con este? Si quiero regresar a que se llame C12, Claro. eh, pudiésemos, vamos a ver, de verdad no, mm, sí, sí se puede. Vamos a ver, vamos a intentar aquí. Sí, ya. Le decimos deshacer y ahora se llama C12 otra vez. Ajá. ¿Ok? Ok. Ujú. De verdad nunca había hecho eso. De, de, de darle deshacer cuando renombraba. Pensaba que se quedaba fijo, pero tenía dudas, por Ujú. eso lo intenté. Ya. Ok. eh, Al lado de nuestro cuadro de nombre, que como vimos es polifacético, tiene varias facetas, Ujú. podemos hacer varias cosas con él, tenemos el cuadro de fórmula o barra de fórmula. ¿Ok? Se le llama barra de fórmula por lo siguiente. Le voy a, Me voy a parar acá en D12, voy a escribir Fernando, por ejemplo, y debajo voy a escribir una función que es 2 más 2. ¿Ok? ¿Qué pasa? En las celdas, cuando yo escribo un texto, por ejemplo,
y me paro con el mouse sobre el texto, en la celda voy a poder leer el texto y en la barra de fórmula voy a poder leer el texto sin ningún problema. Pero cuando tengo una fórmula no pasa eso. Cuando tengo una fórmula, en la celda voy a poder ver el resultado de la fórmula y en la barra de fórmula voy a poder ver la fórmula como tal. Por eso se le llama barra de fórmula, porque en esta barra yo puedo ver la fórmula que está creada para que aquí me diga 4. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Bien. Debajo de ello tenemos nuestra cuadrícula, que son, como ya habíamos conversado, las columnas y las filas que cuando se interceptan forman una celda. Debajo de nuestra cuadrícula tenemos lo que llamamos mi barra de hojas, ¿ok? La barra de hojas es la que utilizamos para desplazarnos por nuestro libro para ver todas las hojas de trabajo que tenemos dentro del libro. Importante, hay una analogía muy sencilla. Hablábamos de que cada documento se llama libro y se le llama libro porque dentro de él siempre, así como pasa en un libro real, que hay una serie de hojas o páginas dentro de él, dentro de un libro de trabajo de Excel pasa lo mismo. Vamos a tener siempre algunas hojas. Por ejemplo, si abriésemos un documento nuevo desde cero, ese documento tendría 3 hojas por defecto, que se llamarían hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En mi caso, con el archivo que estamos viendo, yo no tengo 3 hojas, porque bueno, este es el archivo con el que voy viendo todo el contenido que debe tener el curso y por eso puede ver que ya yo le he cambiado los nombres a cada hoja, que una se llama operaciones con texto, operaciones con hoja, autoformato estilo y así sucesivamente. ¿Ok? Ya. Y mi barra de hojas pues me permite desplazarme y ver todas las hojas. No importa cuántas hojas tenga mi archivo, yo las puedo ver todas. ¿De acuerdo? Ahora bien, Ya. aparte de mi barra de hoja, del lado derecho de mi barra de hojas tengo lo que llamamos una barra de desplazamiento. En este caso es una barra de desplazamiento horizontal y esta sería mi barra de desplazamiento vertical. ¿Ok? Y debajo de mi barra de desplazamiento tengo lo que son las opciones de vista que puedo cambiar dentro de mi archivo y al lado de ella tengo una barra de zoom que me permite acercarme o alejarme en el tipo de vista que estamos viendo. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok. Bien. Dentro de lo que es Excel hay tres tipos de escritura que podemos utilizar dentro de las celdas. Cada tipo de escritura tiene un nombre. Por ejemplo, tenemos la escritura alfabética. La escritura alfabética es, como se lo debe imaginar, texto que está compuesto por el alfabeto. ¿Ok? Tenemos otro tipo de escritura que es la numérica, que es aquella que está conformada por números como tal. Y tenemos algo que llamamos que es la combinación de la alfabética más la numérica más los símbolos que se llama alfanumérica. Que es cuando yo combino texto más números Con símbolo. con símbolos como tal. ¿Ok? No importa cuál sea el símbolo. ¿Por qué le hago esta salvedad? Porque como puede ver, cuando yo escribo texto, Excel por defecto siempre me coloca la escritura con una viñeta pegada a la izquierda. ¿Ok? Y si escribo números, me escribe los números siempre con una viñeta pegada a la derecha. Y si escribo escritura alfanumérica, siempre lo va a tomar como si fuese un texto, siempre lo va a pegar a la izquierda. ¿Por qué le digo esto? Porque es importante que nosotros reconozcamos cuando estamos escribiendo datos y Excel me lo está tomando como números o me lo está tomando como texto o como en este caso alfanumérico. Y pasa que escribimos números y me los puede tomar como alfanumérico. Por ejemplo, se lo demuestro. Voy a escribir 152.12.
Y fíjese, me lo ha colocado la sangría pegada a la izquierda. ¿Por qué? Porque en Excel hay dos elementos que son primordiales. El punto y la coma. El punto es usado para separador de miles, mientras que la coma es para separar decimales. ¿Por qué es importante esto? Puede pasarle, por ejemplo, que usted descarga no sé, su cuenta bancaria, su balance bancario de lo que ha sido el mes, y lo descarga y lo quiere pasar a Excel, y se va a dar cuenta que todos los datos que descargue se van a ver pegados a la izquierda. ¿Por qué? Porque el ambiente web, es decir, lo que uno saca en este caso, de los bancos, cuando lo descarga, eso viene con un formato SQL o un formato de texto. Y para este tipo de formatos, el punto y la coma son lo mismo. Es decir, ellos separan miles y separan decimales con un punto. Excel, cuando ve esa información, no sabe cómo reconocerla, no sabe cómo interpretarla y por tanto la toma como escritura alfanumérica, porque ve el punto que está ubicado en un lugar errado. Por ejemplo, acá Excel no entiende. Dice Excel, bueno, pero ya me estás colocando un punto que es separador de miles con dos unidades detrás, deberían haber tres. Por ejemplo, si yo coloco acá un 0 y le doy Enter, ahí sí entiende que lo que quisimos colocar fue un separador de miles. Por tanto, ahí sí lo reconoce como escritura numérica. Pero si yo le quito un 0, perdón, me equivoqué. Si yo le quito el valor, bueno, voy a volver a escribir porque me va a dar un... Si lo vuelvo a escribir con el punto, pues no lo va a reconocer, me va a decir, Fernando, esto está mal escrito. ¿Ok? Muy distinto que yo vuelvo a escribir la misma cantidad con coma. Con coma, si lo entiende, estamos separando decimales, son dos decimales, no tengo ningún problema y me lo reconoce como escritura numérica. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá con esto? No, Perfecto. ¿Por qué le explico esto? Bueno, porque ahora vamos a empezar a hablar de las opciones de formato. ¿Qué es el formato? El formato es una opción que tenemos dentro de Excel en la cual podemos tomar una tabulación de datos como esta y darle formato, cambiarle el tipo de letra, las condiciones de la letra, que si colocarle borde a nuestras celdas, este, rellenar con color las celdas, cambiar el tono de la escritura en vez de negro que sea rojo, por ejemplo, que si lo alineemos al medio, es decir, centrado, entre otras cosas. Y una de las opciones de formato que tenemos es cambiar la categoría de la escritura. ¿Ok? ¿Por ya, qué? Porque hay distintas categorías. Dentro de lo que son valores numéricos tenemos varias categorías, de hecho aquí las tenemos, que son la categoría general, números, monedas, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracciones, científica y texto. Vamos a ir viendo poquito a poco cada una. Déjenme anotar por acá, verlas de una vez. Numérica, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, para que vayamos definiendo cada una y podamos ir identificándolas todas. Hora, porcentaje y fracción. Y por último son científica y texto. Me equivoqué. Texto. Ok. Ya hemos visto cuáles son las numéricas. ¿Ok? Importante acá. Los números van desde el espectro negativo
hasta el espectro positivo. ¿Ok? Es decir, podemos tener valores negativos en los Ujú. números, como -1, -100, -1000, y podemos tener valores en el espectro positivo, 1, 100, 1000. ¿Ok? Bien. Entonces aquí sabemos ya que podemos tener valores tanto positivos como negativos dentro de lo que son los valores. Moneda. La categoría monedas nos permite darle información, por ejemplo, voy a colocar aquí una cantidad, ¿ok? Nos permite darle una configuración a la escritura cuando estamos hablando de monedas. En este caso yo voy a abrir acá, le voy a decir que queremos configurar una moneda, en este caso. Lo primero que me muestra es cómo se va a ver la escritura y me muestra acá el símbolo. Yo tengo que establecerle el símbolo, en este caso por el tipo de moneda que vamos a utilizar. Aquí hay todo tipo de monedas, lo que tenemos es que buscar la que nos aplica a nosotros, en este caso el peso chileno, que está acá, está como símbolo de peso, español. ¿Por qué español? Bueno, porque hay un símbolo eh, para el peso chileno también en inglés, ¿ok? Ujú. Entonces en este caso seleccionamos español entre paréntesis Chile, para que entienda que estamos hablando del peso chileno. Nos permite configurar la cantidad de decimales, si queremos 2, 4, 20 decimales, lo que necesitemos. Normalmente se utilizan 2. Ujú. Y acá podemos ver cómo queremos expresar los valores negativos. ¿Qué pasa? Eh, los contadores, por ejemplo, cuando están haciendo balances y todo eso, cuando están haciendo egresos, lo marcan como negativo. ¿Ok? Pero puede Excel entender de que los valores negativos pues, tienen que estar en rojo o tienen que estar en negro, pero con el símbolo negativo. Es decir, eso se puede configurar. Por eso vemos acá que él me presenta valores en negro con negativo, en rojo sin el negativo, pero que todos evocan o esbozan lo que significa un valor negativo. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, en este caso, yo una vez configurado eso, le damos a aceptar. Y fíjense que ahora aparece acá la cantidad con mi símbolo del peso. Me colocó un separador de miles y aparte el separador de comas. ¿Ok? De decimal. Ujú. Contabilidad. Es muy similar al de moneda. La diferencia con el de moneda es que en contabilidad no existen los valores negativos. ¿Ok? Es decir, cuando hacemos algún tipo de balance o, mejor dicho, una contabilidad de un mes, por ejemplo, no existen los valores negativos. Porque los egresos se colocan en una misma columna, los ingresos en otra columna distinta y el total en otra columna distinta. Entonces acá todos van a quedar en negro, por eso ve acá que no tenemos la sección de valores negativos. Pero sí también configuramos lo que es el símbolo, configuramos la Sí. cantidad de decimales, ¿ok? Y le damos a aceptar. Ujú. Fíjese que en la versión de contabilidad y en la versión de moneda, la separación del símbolo de peso es distinta, ¿ok? Mm. Pero eso está determinado por el tipo de elemento que estamos utilizando, ¿ok? Ya. Fecha corta. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok. Fecha corta, como se debe imaginar, es cuando abreviamos las fechas, ¿ok? Importante. Vamos a meternos por acá en fecha. Importante. Excel, como todas las herramientas de Office, tiene una configuración regional. ¿Para qué nos sirve la configuración regional? Bueno, porque no en todos los países de Latinoamérica ni del mundo se escribe las fechas de la misma manera. ¿Ok? Entonces, es importante siempre verificar esta configuración al momento de establecer el elemento y ver las Mm. opciones entonces que me permite, en este caso, Excel para la configuración. Por lo menos en Ujú. este caso, las fechas cortas, perdón, que tenemos son estas, que si colocando el día con un guión, el mes y un guión y el año completo, o colocando el día, mes y el año abreviado. ¿Ok? También pudiésemos hacer lo mismo, pero con un Ujú. slash en vez de un guión, o con un tipo de escritura anglosajona, americana, en este caso, donde colocan primero el año, después el mes y por último el día. En este caso voy a utilizar esta, es indistinto.
La idea de esta fecha o de esta configuración es una configuración que en este caso se adecue a la necesidad que nosotros tenemos. Vamos a dar aquí a aceptar. Y acá vamos a escribir 140584, por ejemplo. ¿Ok? Voy a volver a escribir 140584. ¿Por qué lo volví a escribir? Porque ahora voy a hacer una configuración de fecha larga. Acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Exactamente igual como lo hicimos ahorita. Solo que ahora voy a pedirle que me haga una configuración larga. ¿Qué significa una configuración larga? Que me va a decir el día de la semana, por ejemplo, miércoles 14 de mayo de marzo de 2012. Ok, todo escrito. Ujú. En este caso, me dice, bueno, lunes 14 de mayo de 1984. Ya. La hora. La hora, igual que la fecha, tiene una configuración regional, por lo menos acá hablamos de la hora corrida, por así decirlo, o hora militar que también la llaman, en la cual vamos completo a las horas sin hacer corte de AM y PM. ¿Ok? En este caso, pues, tenemos estas dos opciones. Le decimos, no sé, que nos coloque la hora de ahorita, que son las 7:40 PM, voy a escribir para que vean lo que pasa. Y él inmediatamente me lo va a convertir a hora corrida o hora militar, como le quiera llamar. En este caso, las Ujú. 19:40. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? En la hora tengo mi pregunta. Adelante. En la parte de hora, por Ajá. ejemplo, usted puso 19:40 PM. ¿Qué pasa si no uso el PM? No, yo coloqué 7:40 PM precisamente para que él me hiciera la conversión y usted viera que él lo iba a tomar acá con la configuración que le habíamos dado. Si Mm. yo coloco en otro lugar, en otra celda que no he configurado, le coloco 7:40 PM, él lo va a tomar de ese tipo de formato. Si yo Mm. coloco acá la hora en formato eh, de esta manera, pues él lo va a asumir como el formato 19:40, es decir, Ok, ya. ¿ok? Ujú. ¿Alguna otra duda? No. Ok. Bien. Porcentaje. ¿Un porcentaje qué es? Es básicamente tomar un valor que multiplicamos por 100 y eso viene a ser un porcentaje. ¿Por qué es importante en las categorías? Realmente yo lo coloco acá para informarlo, es porque la mayoría de los usuarios cometen errores al momento de utilizar este tipo de configuración. De hecho, lo demuestro. La mayoría de las personas coloca acá, por ejemplo, queremos que nos coloque 50%. Pues coloca 50 y viene acá y configura como porcentaje. ¿Qué pasa? Excel entiende literal que esto es un valor que se multiplica por 100, porque eso es el porcentaje. Entonces, cuando yo coloqué 50 y configuré como porcentaje, inmediatamente multiplicó el 50 por 100 y me colocó 5000%. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante que cuando vayamos a configurar una celda con porcentaje, tenemos que prepararnos para ello. Pues, por ejemplo, si queremos que nos escriba 50%, tenemos que colocar 0,50 para que cuando lo multiplique por 100, pues en este caso nos quede 50%. También pudiésemos hacer lo siguiente, que es escribir directamente 50 y colocarle el símbolo de por ciento, que lo podemos construir con nuestro teclado, utilizando el Shift y Shift 5 en este caso, para que aparezca el símbolo de por ciento y de la misma Ujú. manera él va a entender de que eso es un porcentaje. ¿Me expliqué? Sí. Muy bien. Fracciones. ¿Cuáles son las fracciones? Pues un medio, un tercio, un quinto, un octavo, etcétera, tres cuartos. Ujú. ¿Qué pasa? Si yo escribo, por ejemplo, un octavo, mire lo que va a pasar. Excel
tiene algo que se llama intuitivo. Ese intuitivo es una inteligencia artificial muy básica. Entonces, esa inteligencia artificial o ese intuitivo lo que busca es, digamos, tratar de reconocer los patrones que el usuario le está dando. Mm. Yo coloqué un octavo y él inmediatamente entendió 1 de agosto. ¿Ok? Por eso también tenemos que acostumbrarnos a configurar las celdas de los datos que estamos colocando, porque todos estos datos, si se da cuenta, todos son numéricos. Por eso que tienen distintas categorías los datos numéricos. Entonces, en este caso, tengo que configurar la fracción, volverla a colocar en 1/8, y ahí, en este caso, ahora sí, va a reconocer la expresión o la escritura de 1/8. Ujú. ¿Me expliqué? Sí. Muy bien. Por último, para terminar con la parte de los números y las categorías de números, tenemos la notación científica. La notación científica es un tipo de escritura de números que nos permite abreviar cuando tenemos valores muy largos o muy amplios, por así decirlo. Por ejemplo, que escribamos, no sé, un 1 y 50 ceros después. Ya. ¿Ok? Esto es un valor grandísimo. Le doy Enter e inmediatamente Excel, como no puede tener un valor tan grande dentro de la celda, pues convierte este rango, me le coloca en este caso un valor de 1,55 por, eso es lo que significa la E, exponencial a la 45. Es decir, que tengo 45 ceros Ujú. después de la coma. ¿Ok? ¿Me Ujú. expliqué? Sí. Ok. Y por último, tengo la categoría de texto, que como se debe imaginar, pues sencillamente son las escrituras alfabéticas, perdón, que ya habíamos definido anteriormente. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok. Deme un segundito, por favor, para conectar el cargador de mi computador. Ajá, perdón. Estuve dando clase todo el día y no me había dado cuenta que ya me estaba quedando poca batería. Ujú. Bien, continuamos. Ahora bien, ya vimos estas opciones de categoría, que son básicamente estas opciones que tenemos acá, Ujú. que son también opciones para dar formato. ¿Por qué son importantes? Bueno, por lo que hemos visto, para que el intuitivo de Excel no nos cambie la información y aparte nos las exprese adecuadamente según lo que nosotros queremos ver en nuestra secuencia de datos. Eso es una opción de formato que tenemos. Ahora bien, aparte de eso, hay otras opciones de formato que podemos dar. Voy a seleccionar esta pequeña tabulación de datos que tenemos aquí, la voy a copiar, la voy a pegar acá 2 veces más, porque hay algo que siempre yo le digo a mis alumnos, que es que siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. Y vamos a ver que tenemos más de una forma de dar formato a una tabla específica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues precisamente lo primero es seleccionar la tabulación de datos a la cual queremos darle formato y luego es seleccionar qué tipo de formato queremos darle. En este caso, como ya le decía antes, tengo 3 formas o 3 elementos para dar formato, que son la primera sección, que es la de fuente, la segunda sección, que es la de alineación, y la tercera sección, que es la de categorías o números. La primera sección de fuente me permite a mí cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, el color de la letra, el color del fondo de la celda, darle algún acabado especial a la escritura como negrita, cursiva o subrayado y darle, en este caso, bordes a nuestra tabla. La segunda opción es la opción de alineación.
que nos permite alinear tanto horizontal como verticalmente la información que tenemos presente en nuestra celda y nos permite también orientar la escritura. ¿Qué significa orientar la escritura? Por ejemplo, ahorita tenemos aquí una escritura que está orientada horizontalmente hacia la derecha, pero yo pudiese colocar esta escritura de cabeza sin mayor problema gracias a esta orientación. Y por último, tenemos la sección de números. Bien, vamos a empezar a darle algunas categorías, o mejor dicho, algunas opciones de formato a esta tabla para que podamos ver todo lo que podemos hacer. Primero, tenemos la sección de la selección del tipo de letra. Acá podemos seleccionar el tipo de letra que más nos agrade a la vista, porque al fin y al cabo para eso se utilizan las opciones de formato, para que sea la escritura agradable a la vista y se pueda apreciar mejor, ¿ok? En este caso voy a seleccionar un Arial Black, que es un Arial eh, más negrito, más ennegrecido. ¿Ok? Puedo cambiar el tamaño de mi letra de manera que se vea como yo deseo que se vea. ¿Ok? En este caso lo voy a poner en letra 12. Puedo darle formatos específicos de escritura, como por ejemplo negrita, pero bueno, ya este tipo de letra ya tiene la negrita incluida. Podemos colocarlo en letra cursiva. Podemos subrayarla. ¿Ok? Podemos elegir acá los bordes que le queremos dar a nuestra celda. Por ejemplo, le podemos decir aquí todos los bordes. Y podemos ver todos los bordes en nuestra cuadrícula. ¿Ok? Y podemos cambiar los colores. Por ejemplo, yo no quiero que la escritura sea en negro, sino que la quiero en rojo, por ejemplo. Y quiero que el fondo de mi celda esté en amarillo. ¿Ok? Esas son opciones de formato que tenemos en la sección de fuente. En la sección de alineación tenemos primero la alineación horizontal, que es esta, que nos permite mover la escritura ya sea a la izquierda, a la derecha o en el medio. Y tenemos la alineación vertical, que es esta, que me permite alinear verticalmente, es decir, pegado a la parte superior de la celda, a la parte inferior o en el medio. Usualmente yo lo que hago es, pues, centrar, yo particularmente. Podemos darle acá a sangrías, es decir, establecer a qué sección queremos nosotros que se pegue la escritura. Por ejemplo, si yo tengo números y quiero más bien que se pegue hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, puedo hacer eso. ¿Ok? Si quiero que se pegue a la izquierda, pues también lo puedo hacer. Dependiendo a lo que nosotros queramos dentro de lo que es nuestra necesidad para lo que es el formato de la tabla. ¿Ok? En este caso lo voy a poner centrado. Y acá, pues seleccionamos, en este caso, el tipo de escritura, que sería números. ¿Ok? Con estos dos botones puedo aumentar o disminuir los decimales. Si le doy acá los aumento. Si le doy acá los disminuyo. ¿Ok? Según pues lo que nosotros queramos. Cuando aparece el signo gato es porque nos está dando la celda, el ancho Correcto, del- del- de la columna es muy angosta. correcto, correcto. Cuando Ujú. el numeral me aparece dentro de mi celda, significa que el tamaño de mi columna, del ancho de mi columna es insuficiente para mostrar la información. Ya. ¿Ok? Más adelante yo le voy a explicar cómo podemos variar el ancho de la columna para que se pueda ajustar a la información, en este caso. Ok. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá con esta forma de dar formato? No, está bien. Ok. Segunda forma de dar formato. Para explicar esta forma, voy a empezar por explicar lo que significa tener una tabulación de datos o una tabla de datos. Una tabulación de datos es básicamente esto, ¿ok? Donde nosotros hemos colocado valores y los hemos acomodado en la cuadrícula a medida que íbamos creando esta información, ¿ok? Esta forma de acomodar la información se llama tabulación de datos. ¿Cuál es la diferencia de esto
con una tabla? Bueno, una tabla es cuando ya tenemos un formato de tabla establecido, que le hemos dado todos los componentes para verse de alguna manera así, pero que también podemos establecer a través de una opción de diseño, pues una serie de cálculos o una serie de formatos anexos con los cuales podemos trabajar. Vamos a ver cómo hacer eso, ¿ok? Vamos a transformar en este caso este rango de datos, que es una tabulación de datos, a una tabla de datos. ¿Cómo lo hacemos? En este caso tenemos dos formas de hacerlo que son básicamente la misma. Yo puedo venirme acá a donde dice la viñeta de datos y establecer, perdón, me equivoqué, es aquí en insertar. Vengo acá a las viñetas de insertar y decirle acá tabla. Inmediatamente él me va a preguntar que si el rango que queremos seleccionar es este. Y al darle yo a aceptar, inmediatamente lo voy a convertir en un rango, en este caso de tabla. O puedo venirme acá a la viñeta de inicio, venirme acá a dar formato como tabla y seleccionar directamente el tipo de formato que le quiero dar como tabla. ¿Por qué estas dos opciones? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que acá puedo elegir cómo se va a ver. Acá no puedo elegir cómo se va a ver, sino que tengo que modificarlo después de generar la tabla como tal, de convertir el rango. Por eso yo le recomiendo que utilice en este caso esta primero, que pueda elegir cómo quiere que se vea su tabla. Por ejemplo, seleccionamos esta, ¿ok? Inmediatamente él me crea este asistente de creación de tabla donde me dice, ok, Fernando, ¿dónde están los datos de la tabla? En este caso, el intuitivo de Excel, como ya yo había seleccionado mi tabla, me ha dado acá me coloca alrededor una línea punteada. Me pregunta aquí abajo, la tabla tiene encabezados. ¿Qué significan los encabezados? A veces, cuando hacemos tabulaciones de datos, le colocamos en la parte superior de la tabla información, por ejemplo, esto es enero, este es febrero, este es marzo, este es abril, este es mayo, este es junio. Y lo colocamos todo aquí arribita. ¿Ok? Eso se llama encabezado. En este caso, esta tabla no tiene encabezados, así que lo voy a destildar y le voy a dar a aceptar. Al hacer eso, fíjese que, ¿qué me ha hecho? Me ha cambiado el formato inmediatamente, me le ha dado un formato específico, me le ha colocado colores e incluso me le colocó un encabezado aquí arriba que lo pone por defecto llamado columna. Pero lo más interesante de todo no es esto, sino que acá en la cinta de opciones me ha creado una viñeta nueva que se llama diseño de tabla. ¿Ok? Por eso es que hay una diferencia entre la tabla y la tabulación de datos. La tabulación de datos no tiene esta sección. En cambio, la tabla sí. En esta sección de diseño de datos yo tengo unas opciones específicas de estilo, que son estas, en las cuales yo puedo agregar información para cálculo. Como por ejemplo, aquí me dice fila de encabezado. Es esta fila que tenemos aquí arriba que me la ha agregado el mismo programa. La puedo quitar o la puedo incluir. Me dice acá fila de totales, en la cual si yo la agrego lo que me hace es colocar al final una nueva fila en la cual me crea un total de la última columna. Le puedo decir acá filas con bandas, que son, esta sí es una opción netamente cosmética, en la cual si la tildo, pues se ven las columnas con unas rayas azules. Las filas, quise decir, si la quito, pues se ven todas blancas. Esta opción de primera columna me permite, pues, variar el formato de la primera columna para que sea distinto al resto. Última columna es exactamente lo mismo, solo que se aplica a la última columna. Y por último, columnas con bandas, pues básicamente lo que va a hacer es, así como hacíamos las filas con bandas, ahora me va a hacer las columnas también con bandas. ¿Ok? Ya. Y por último, tenemos una última opción que es el botón de filtro, que son estas cositas que tenemos acá. Más adelante hablaremos de los filtros, veremos cómo se aplican y todo lo que podemos hacer con ellos. Con esta sección yo lo que puedo hacer es quitarlos o aplicarlos a mi tabla según la necesidad que tenga. ¿Ok? Aparte de eso, en el diseño de tabla puedo variar el estilo de la tabla desde acá.
puedo exportar estos datos a otros tipos de programas como un SharePoint, como un diagrama Visio, etcétera. Eh, o puedo sencillamente pasar esta información a una tabla dinámica, puedo quitar los duplicados. Y si no quiero hacer nada de eso, sino volver a hacer una tabulación de datos, pues puedo convertir el rango, que es esto que está acá, que es volver de una tabla a una tabulación de datos. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Por último, la tercera y última opción que tenemos para dar formato es a Sí, través del... tengo una pregunta. Adelante. Sí, tengo una pregunta con la tabla anterior que hizo. Ajá, dígame. Usted puso ahí en una la suma de la última Ajá. Acá, fila de columna. totales. Sí, sí, sí. Ajá. Eh, fila totales. Ujú. ¿A dónde? Ahí, en fila totales. Aquí. Fila de totales. Cuando usted crea la tabla, se le crea esta viñeta de diseño de tabla. Y Sí, acá sí. le va a aparecer esta sección que le dice fila de totales. Si usted la destilda, desaparece. Si la vuelve a tildar, pues le va a volver a aparecer esta fila ya configurada, donde le va a colocar acá esta fila de totales, donde aquí va a ser la sumatoria de todos estos valores que están acá. Solo de la última columna. Sí, Sí, pero esa fila de totales siempre te va a sumar solamente la última columna. sí, sí, sí. Sí, Ok. correcto. Sin Ya. embargo, ajá, eso no significa que yo no pueda crear cálculos aquí. Es Eso es decir, lo que. Ya. yo puedo agarrar, venirme acá y decirle que me haga una sumatoria y me la va a hacer igual. Ok. ¿Ok? Me va Ya. a sumar todos los datos. Ujú. ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Bien, vamos a ver la última forma de dar formato, que en este caso es a través de los estilos de celda, que es otra opción que está precargada en Excel, ubicada acá en nuestra viñeta de inicio en la cinta de opciones, que es esta. Acá, pues no nos va a dar tantas opciones como la anterior, pero sí nos permite de manera muy rápida darle un formato específico a la tabla, a la tabulación de datos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esta, que se llama cálculo, hacer clic sobre ella y fíjese, ya me cambió todo el formato, ya me le dio formato, me le colocó los bordes, me convirtió esto en números, de hecho, categoría de números, como puede ver acá, me lo colocó colores, es decir, hizo todas las opciones de formato por mí. También pudiese elegir otro, como por ejemplo, no sé, este de entrada, o de texto, o de salida, ¿ok? Ujú. Dependiendo a el tipo de información que usted desee presentar. ¿Dudas hasta acá? No, está bien. Perfecto. Permítame ahora venir para acá para ver el contenido. Bien, vamos a conversar de los vínculos o hipervínculos. Un vínculo es un encadenamiento de la información. Imagínese, para explicar este tema de hipervínculo tenemos que tener un poquito de imaginación. Imagínese que yo tengo en la celda R4, que es esta donde estoy parado, tengo una información que es un valor de 100%, por ejemplo. ¿Ok? Resulta que este porcentaje es variable en el tiempo. Y yo necesito traerme esa información a otra celda, pero que cuando esta varíe, esa otra celda también varíe. Eso es un vínculo. Ujú. Para Excel 2010 se llamaba hipervínculo. De Excel 2016 en adelante se empezó a llamar vínculo. Pero es exactamente lo mismo. Los botones de hipervínculo están, o de vínculo, están ubicados exactamente en el mismo sitio. Y se construyen exactamente de la misma manera. Vamos a ir haciéndolos poco a poco, todos los vínculos que podemos hacer, porque son varios tipos de vínculos. Primer tipo de vínculo que es de encadenamiento. ¿Ok? Es el vínculo que podemos hacer para encadenar información como la que le acabo de explicar.
tomando en cuenta de que en esta celda yo necesito que se traiga la información que tenemos en esta, pero cuando yo la modifique acá, también se me modifique acá. ¿Cómo lo hago? Para eso tenemos dos opciones, tenemos dos formas de hacerlo. La primera, le puedo decir acá, colocarle un igual, sencillamente seleccionar acá la celda R4. Fíjense que cuando la seleccioné con el mouse se me coloca una línea punteada alrededor. Le doy Enter. Inmediatamente ya acá tenemos una vinculación. Si yo cambio Ya. este valor a 30, por ejemplo, inmediatamente me lo cambia acá. ¿Me expliqué? Ujú. Ok. Sí. Segunda forma. Esta es primera forma, segunda forma. No sé por qué. Segunda forma. Nos paramos en la celda que deseamos crear el hipervínculo o el vínculo. Le decimos copiar. Nos paramos donde queremos pegar el vínculo y nos venimos a las opciones de pegado. Aquí abajo de la opción de pegado, tenemos aquí abajo un botón que se llama pegar vínculo. Lo seleccionamos. Él ya me ha pegado el vínculo acá. Si yo cambio el valor original, ahora lo voy a cambiar a 90%. Fíjese que lo cambia inmediatamente. Ujú. ¿Duda hasta acá con esto? No. Ok. Tercera forma de hacer el mismo encadenamiento es a través de la vinculación. Nos paramos sobre la celda donde queremos crear el vínculo, le damos botón derecho. Acá se nos va a crear un desplegable. Se le llama desplegable porque aparece cuando lo oprimimos. Y en el Ujú. último botón tenemos acá un botoncito que se llama vínculo. Hacemos clic sobre él. Eso me va a crear un asistente que fíjese que se llama acá insertar hipervínculo. El botón se llamaba vínculo, aquí se llama hipervínculo. Es decir, todavía en esta versión de Excel hay algunos lugares donde se llama hipervínculo. En este caso, le decimos acá que vamos a vincular, porque aquí en esta sección de afuera es donde seleccionamos a dónde queremos vincular. Porque hay distintos tipos de encadenamiento que podemos hacer. Podemos vincular a un archivo externo o página web existente, a un lugar dentro de este documento, crear un nuevo documento o crear un nuevo correo electrónico al momento de crear o de oprimir el vínculo. En este caso le vamos a dar acá al lugar de este documento y vamos a seleccionar acá, esto que ve acá son las distintas hojas de trabajo que tiene mi libro abierto. En este caso seleccionamos esta que dice operaciones con texto y seleccionamos ahora la celda R4 que es esta. ¿Y dónde lo seleccionamos? Acá. Escribimos acá R4, no importa que quede en minúscula y le damos a Ujú. aceptar. Fíjese que este vínculo que hemos creado acá no me trae la información, No. sino que me ha colocado ahí otra información en azul, y no se aprecia. Si se da cuenta dice OP contexto, entre comillas R4. ¿Qué significa Ujú. eso? Que ya hay un vínculo, pero es un vínculo que llamamos vínculo de llamada. ¿Ok? Que ahora vamos a empezar a definir. Los vínculos de llamada son vínculos que se crean o se establecen para llamar a un determinado lugar. Si yo me paro sobre este vínculo, fíjese que cuando me acerco con el mouse, mi cursor, que es una cruz blanca, cambia y pasa a ser una manito que selecciona. Fíjese que cuando me paro sobre este vínculo, inmediatamente se crea una fichita que me dice a dónde está haciendo la llamada. Si hago clic, inmediatamente el cursor o la ubicación, mejor dicho, de nuestro lugar se va hacia donde está el R4 o la celda Ujú. R4. ¿Ok? Por eso se llama vínculo de llamada. Porque lo que hace es llevar, eh, deme un segundito,
que me está escribiendo la otra persona que supuestamente está tratando de entrar, pero no. Bien, continuamos. Déjame escribirle que ya prácticamente estamos terminando, Sí, para que no. Yo después coordinaré con esa persona a ver cómo, qué hacemos. Dame un segundito. sí, claro. Ok, bien. Los vínculos de llamada, como ya te había dicho, son vínculos que hacen llamada a una celda, a otro documento, a una página web, a un correo electrónico. Se llaman de llamada porque van a ir a determinado archivo o determinado elemento y lo van a llamar, lo van a abrir. ¿Ok? Vamos a ver todos los tipos de vínculos que tenemos en ese sentido. Ya hemos visto acá uno, ¿ok? Que es cuando yo hago una llamada a una celda específica. También puedo crear vínculos en los cuales llame a otra hoja. Es decir, aquí estamos en la hoja que se llama OP Contexto. Yo puedo abrir un vínculo distinto que me abra esta hoja que se llama múltiples hojas de cálculo. Vamos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo ahora de una forma distinta. Porque como siempre te he dicho, en Excel siempre tenemos más de una forma de hacer las cosas. En este caso, la primera vez que lo hicimos, le dimos botón derecho al mouse y nos vinimos acá a este botón que se llama vínculo. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Nos vamos a venir acá a insertar y acá puedes ver que hay un botón que se llama vínculo. Este es el mismo botón que tenemos cuando le damos aquí botón derecho al mouse. Ahora bien, yo puedo establecer, fíjate que aquí yo no establecí ningún texto y él me colocó el texto propio del hipervínculo. Pero yo puedo colocar un texto acá que es el que sea visible y sobre ese texto crear el vínculo. Por ejemplo, aquí voy a escribir Mónica. ¿Ok? Me paro acá, le decimos vamos a crear el vínculo, me crea mi insertor de vínculo y ahora acá le vamos a decir, bueno, queremos hacer un vínculo a esta hoja que se llama múltiples hojas de cálculo, a la celda A10, por ejemplo. Le damos a aceptar y fíjate lo que ha pasado. La escritura Mónica que antes estaba escrita en negrita, sin ni mayor formato, ahora él me lo ha puesto en azul con un subrayado debajo. Ese es el tipo de formato que le da Excel a toda aquella escritura que pasa a convertirse en un vínculo en este caso. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Fíjate, ¿qué pasa? Si yo me acerco con el mouse, cambia mi cursor, me hace ver que tenemos un vínculo allí. Si yo hago clic sobre él me va a llevar a la celda A10 de la hoja de cálculo, múltiples hojas de cálculo, que es donde está la llamada que hemos hecho. Por eso se le llama de llamada, porque lo que hace es abrir esa sección a la cual está vinculada. ¿De acuerdo? Ya. Fíjate ahora esto. Cuando yo no había oprimido el vínculo, la palabra Mónica o el nombre Mónica estaba en azul, brillante, todo bonito. Después que lo oprimí, cambió ahora a un morado un poco más opaco. ¿Por qué? Esa es la forma de Excel de expresarnos, de manifestarnos, de indicarnos que
ya este vínculo ha sido usado al menos una vez. Eso no significa que el vínculo pierda efecto, al contrario, el vínculo sigue estando allí. Si yo lo vuelvo a oprimir, me va a llevar igual al mismo lugar. Cuantas veces yo lo utilice va a funcionar. ¿Ok? Pero es la forma de Excel de indicarnos que, bueno, que en este caso ya este vínculo ha estado operativo y que se ha utilizado. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Siguiente forma de vinculación. Tipos de archivo o páginas web. En tipo de archivos podemos vincular Word, PowerPoint, que en este caso son PPT, otros archivos de Excel, o podemos incluir inclusive PDF o páginas web. Vamos a escribir web. ¿Ok? Los escribo porque en cada uno vamos a hacer un vínculo diferente a un tipo de archivo diferente. Vamos a empezar con el de Word. Vamos a darle aquí a vínculo y nos vamos a venir acá donde dice archivo o página web existente. Acá él va a entender inmediatamente, me va a abrir esta parte central donde me dice, mira, puedes buscar en la carpeta actual, que es básicamente tu computador, en Ujú, páginas consultadas o en archivos recientes. ¿Ok? ujú. En este caso voy a meterme acá en carpeta actual. Vamos a buscar por acá. Aquí tenemos un documento de Word, que en este caso se llama contenido fase básica Excel. Le damos a aceptar. Y fíjate que ya aquí hemos creado un vínculo. Si yo hago clic sobre él ahora, fíjate lo que va a pasar. Excel me dice que está pensando, pero realmente no está pensando. Lo que está abriendo es un archivo nuevo. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver el archivo? Sí. Ok. Él me ha creado, o me ha abierto, mejor dicho, no me ha creado, me ha abierto un archivo existente en mi computador, que en este caso es un documento de Word. Se le llama este, de llamada por esto, porque básicamente está llamando al archivo, me está abriendo el archivo y me lo coloca allí de primerito. Voy a cerrar el Word. Vamos a ver ahora el PowerPoint, que es básicamente lo mismo. Hacemos el vínculo. Aquí vamos a buscar otro PowerPoint. Aquí tenemos un PowerPoint. Le damos a aceptar. Ya hemos configurado nuestro vínculo. Ahí tenemos un PowerPoint que me va a abrir. Hacemos clic y él me va a abrir, en este caso, pues un archivo PowerPoint eh, disponible para que nosotros trabajemos. ¿Lo puedes ver? Sí. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Documento de Excel es exactamente lo mismo. Vamos a vincular esto a otro tipo de documento Excel. Vamos a buscar otro Excel aquí por acá. Vamos a ver. Esto. Ajá, otro tipo de archivo. Este Excel financiero. Aceptar. Ok, ya hemos configurado nuestro documento. Ujú. Le hacemos clic y él nos va a abrir un nuevo archivo de Excel, que en este caso se llama Excel financiero, que es otro documento aparte del documento que hemos creado anteriormente. ¿De acuerdo? Sí. Ok, voy a cerrar acá. Vamos a hacer ahora con el PDF. Vamos a crear el vínculo. ¿Por qué lo hago con cada uno? Bueno, para que veas que todos se hacen exactamente igual. No vamos a tener ningún tipo de diferencia de cómo se hacen. ¿Ok? Lo importante es que yo tenga claro dónde están, pues, en este caso, los documentos a los cuales quiero vincular. En este caso ahora lo estoy haciendo con PDF, que es un documento distinto a los documentos de Office. Y Ujú. fíjate que me los abre de la misma manera, con mi lector de PDF, me los abre sin mayor complicación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No. Perfecto.
Por último, vamos a hacer un vínculo a una página web existente. Acá es básicamente lo mismo, solo que la única diferencia es que en vez de colocarnos acá a buscar el archivo que vamos a buscar, nos vamos a parar acá y le vamos a escribir la página web que queremos vincular. Acá tenemos que escribir la página web desde el HTTP, es decir, desde la dirección completa. No puedo escribir solamente www.loquesea.com, sino que tengo que poner HTTP dos puntos slash www. Aquí voy a escribirle marca.com, por ejemplo. Okay, esto es una página deportiva. Hago clic en aceptar. Hago clic ahora en mi vínculo. Y eso me va a crear una pestaña en mi buscador, al que tenga yo configurado en este caso. Y este me abre la página que yo había configurado, que en este caso es marca.com. ¿Dudas hasta acá? Sí. Ajá, dígame. Este asunto de los vínculos y de la página Word, PDF, Excel, son como para que uno vaya trabajando con ellos, no es como para No es como para. dejarlos puestos, digamos, para hacer una tabla. ¿Ah? A ver, los vínculos son herramientas que en este caso tienen Excel para ¿Mm? llamar a otros documentos. Por ejemplo, imagínese que usted está haciendo una tabla, pero resulta que esa tabla está basada en información, no sé, de una página web que le da el Ah, porcentaje. ahora entiendo, sí, pero es para llamar, para irte dando información de lo que necesitas para hacer la tabla. Exactamente, es Ok, ok, para poder ubicar dónde está la información. Para eso nosotros creamos los sí, hipervínculos. ¿Alguna ok. duda hasta acá? No, está bien. Ok. Bien, con eso cerramos el tema del hipervínculo. Mm, Vamos ahora a ver, ya para finalizar este módulo, mm. el tema de la eliminación de contenido de celda. Voy a escribir acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Estas celdas tienen información. En este caso, Sí. tienen números. Hay distintas formas de borrar contenido, pero, mm, a ver, déjenme buscar la forma de explicarlo. Hay funciones en Excel, por lo menos hay una que se llama contar blanco. Contar blanco es una función que me permite contar las celdas que están en blanco en un rango específico. Si yo no borro adecuadamente la información que tengo acá y después utilizo esa función de contar blanco, ella, en este caso la función, no me va a contar esas celdas donde yo borré inadecuadamente, sino que me va a informar, en este caso, que ahí hay información, aun y cuando no sea visible. Por ejemplo, yo borro este 1 y hago aquí la función contar blanco y este 1 lo borré mal. Cuando yo lo ponga a contar, me va a decir, mira, no tengo ninguna celda. Ahí no hay ninguna celda vacía. ¿Por qué? Porque ahí hay información. ¿Cómo sabemos que hay información? Tenemos varias formas de hacerlo. La primera de todas es a través del botón de deshacer. Vamos a ver todas las formas de borrar y yo le voy a ir diciendo cuáles son las formas efectivas y cuáles son las formas no efectivas. En este caso, primera forma, a través del botón de suprimir del teclado, que ya sea que estemos trabajando en una laptop o una computadora de escritorio, si es una laptop normalmente se llama delete el botón, en el caso de Mm. una computadora de escritorio se llama suprimir. En este caso, cuando hago clic, él suprime la información y desaparece. Pero esta opción no es efectiva. De hecho, si nos venimos acá a las opciones de deshacer, fíjense que aquí está borrar, que fue la última acción que yo ejecuté. Si hago clic acá, vuelve a aparecer el 1. Es decir, que no lo borró adecuadamente. Segunda forma, me paro sobre la escritura, me vengo acá a la función de barra de fórmula, me paro, hago borrar con mi teclado
y listo. Pero esta forma tampoco es efectiva. Fíjese que me dice, hay una escritura de P15. ¿Por qué? Porque me he parado sobre P15, he borrado y le he dado Enter. Tercera forma, me paro sobre la celda, hago doble clic, borro, pero si me vengo acá a las opciones de deshacer, nuevamente hay información que está allí. ¿Ok? Ujú. ¿Cuáles son las formas realmente efectivas para borrar información? Me paro sobre la celda, le doy botón derecho y acá se nos va a crear un botón que se llama borrar contenido. Esta es, son dos formas que son básicamente la misma, ya la vamos a ver la otra. Esta es la forma en la cual yo garantizo que al darle clic acá y al hacer una función contar blancos, me va a contar esta celda como que efectivamente está vacía. La otra forma, nuevamente me paro sobre la celda, me vengo acá a donde dice acá formato en mi viñeta de inicio y acá también vamos a tener un botón que se me perdió, ¿cierto? Ah, no, mentiras, acá. Es en este botón que está acá, Borrar. en borrar. Donde yo puedo sencillamente darle aquí al botoncito de borrar o puedo ver las opciones que yo puedo borrar, porque pudiese borrar todo, borrar solamente el formato, borrar todo el contenido, que es lo que hemos hecho, borrar el comentario si tuviese comentarios o borrar el hipervínculo. En este caso sería borrar comentario, perdón, contenido, y me garantizo así que el contenido ha sido borrado. Cuestión de que si yo aplico una función de contar blancos, pues me va a tomar esas celdas como vacías. ¿Me expliqué? Sí. Muy bien. Bueno, ya hoy hemos visto, Ya. Y adelante. para, por ejemplo, acá, para borrar el hipervínculo, también me puedo poner acá en esta goma de borrar, digamos, Sí, claro. De hecho, lo puedo hacer de dos maneras. Fíjese que acá, y ahí borro el vínculo. sí, Este. sí, pero lo puede hacer de dos maneras. Puede decirle borrar contenido y dejarse en la celda vacía. O puede Ujú. decirle borrar el hipervínculo y lo que va a hacer es borrar el vínculo como tal, pero la escritura va a quedar. Fíjese que ya no está, Mm. no me aparece la manito, ni cuando Sí, hago clic ya. no me llama el vínculo, porque lo que borramos fue el vínculo. Ujú. ¿De Ya. acuerdo? ¿Alguna otra duda? No, está bien. Bueno, vamos a dejar por hoy hasta acá. Hemos visto todo el módulo de operaciones con texto. Ujú. Normalmente no vamos a ir todos los días haciendo un módulo. A veces vamos a avanzar dos o módulo y medio. Vamos a ver dependiendo del tiempo, como nos va dando. Usualmente las clases son esto, una hora y media, que es lo que hemos estado hoy. A veces nos va a dar chance de hacer dos módulos completos, a veces nos va a dar chance de hacer solamente medio módulo, por lo menos la de fórmula. Ahí nos tardamos siempre, porque ahí tenemos que practicar y tenemos que hacer cosas para garantizar de que, bueno, de que se entienda adecuadamente y aparte que la fórmula se explica, yo particularmente la explico de tres formas distintas para que ustedes aprendan cómo escribir la fórmula, cómo utilizar un asistente, cómo hacerla de otra manera y de esa forma pues tenga las opciones y las herramientas después de crear las fórmulas como usted quiera. ¿Ok? Ujú. Entonces bueno, por hoy vamos a dejar hasta aquí. Ya. Recuerde, nos volvemos a ver el jueves. Mañana no vamos a tener clase. El jueves sí. No, no. Pero podría ser el jueves y el viernes Sí, dejarlo sí, solo el claro. jueves y después tomar ya la semana completa. Sí, correcto, correcto. Porque yo voy yendo a Santiago, entonces yo soy de La Serena. Ok, Entonces el viernes voy a estar con gente, voy a estar más complicada. pero sí se puede reunir el viernes. Ah, sí, Ok, sí, sí. El jueves no hay problema y cualquier otro viernes, no sé si, o el viernes poder hacerla más corta, no sé. sí, sí, ¿Sí? Bueno, ahí los vemos el jueves. sí, ¿Mm? exacto. Vamos a ver cómo avanzamos el jueves, hasta dónde Ya, llegamos y el viernes vemos hasta dónde podemos llegar.
¿Te Bueno, parece? ok, ok. ¿Ya? Bueno, que tenga feliz noche. Entonces Muchas nos vemos el gracias. día jueves. Ujú. Ya, me quedó súper claro. Muy bien, gracias. Qué bueno. Ya, Fernando, gracias. Hasta luego, hasta el jueves. Hasta luego.